Este video ofrece interpretaciones calendáricas de patrones y profecías mesiánicas bíblicas. A pesar de la confianza implícita en la siguiente presentación, estas interpretaciones no son de ninguna manera definitivas y podrían estar sujetas a explicaciones alternativas. Esta presentación parte de la suposición de que el espectador ha visto recientemente Mesías 2030, la línea de tiempo mesiánica en la profecía, parte 1, y que los principios interpretativos clave relacionados con la línea de tiempo y las conclusiones resultantes se entendieron adecuadamente. En la parte 1 de Mesías 2030, la línea de tiempo mesiánica en la profecía, revelamos 40 profecías y patrones que construyeron un hermoso y perfecto plan mesiánico de 7 días o 7000 años, como piezas de un rompecabezas divino planeado por un maestro. Estos 7000 años o 7 días luego pasan al octavo día, o año bíblico 7000, y representa la eternidad. Revelamos cómo un día en las Escrituras, en contextos y patrones específicos, puede representar proféticamente un periodo de 1000 años. Nos referimos a esto como el principio de que un día es como 1000 años. También revelamos cómo ciertas unidades numéricas, en contextos y patrones específicos y multiplicadas por una macrounidad de jubileo de 50 años, también revelan una línea de tiempo mesiánica importante. Nos referimos a esto como el principio del jubileo. Estos principios son unidades macroproféticas que se utilizan en ciertos contextos proféticos temáticos repetidos y se relacionan con la línea de tiempo mesiánica. Al aplicar estos principios a profecías y patrones específicos y apropiados, vimos cómo se profetizó que nuestro Mesías vendría al final del día 4 y moriría y resucitaría en el primer año del día 5, que comenzó en el año bíblico 4000. Usando esas mismas profecías y patrones también vimos la línea de tiempo del regreso del Mesías en el día del Señor. Revelamos cómo el día del Señor es también un día de 1000 años, que comienza en el año bíblico 6000 y está proféticamente representado por el séptimo día sábado. Este día de 1000 años comienza con juicio y la primera resurrección y termina con juicio y la segunda resurrección. El año bíblico 6000 no es solo el comienzo del séptimo día, sino también el comienzo del tercer día, o exactamente 2 días desde la muerte y resurrección de nuestro Mesías en el año bíblico 4000, o año gregoriano 30 S. 2 días, o exactamente 2000 años después, nos lleva al año bíblico 6000, o año gregoriano 2030 S, el día del Señor. El mismo patrón se presenta en unidades de jubileo. Encontramos que la primera venida del Mesías tenía que ser en el año del jubileo 80 por 50 es igual a 4000, y su regreso sería en el jubileo 120 por 50, es igual a 6000, con el octavo día comenzando en el jubileo 140 por 50 es igual a 7000. En la parte 2 de Mesías 2030, la línea de tiempo mesiánica en la profecía. Continuaremos con la presentación de profecías y patrones que apuntan a la primera venida del Mesías en el año bíblico 4000 y la segunda venida en el año bíblico 6000. Esto conducirá a una breve presentación sobre lo que significa saber o no saber el día y la hora. Por último, concluiremos esta presentación con la profecía de Lamec, que revela el significado profético detrás del año 777. La profecía de la vida de Job. En el último párrafo del último capítulo de Job, encontramos una presentación concisa de todas las marcas de tiempo mesiánicas clave en la línea de tiempo mesiánica en la profecía. Job 42, 12 al 17. Y bendijo Yahweh el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1000 yuntas de bueyes y 1000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera, Gemima, el de la segunda, Sesia, y el de la tercera, Kerenapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Este único párrafo está simplemente saturado con marcas de tiempo mesiánicas en su lenguaje. Vemos los 8 días, u 8000 años presentados numéricamente en orden, 6000 camellos para los 6000 años o 6 días, 1000 yuntas de bueyes para el séptimo día,
y 1000 asnos para el octavo día. También vemos una referencia al día 3 y 7 con las 3 hijas y los 7 hijos. A las hijas se las llama específicamente hermosas y se les da una herencia. Esto nos recuerda que somos la hermosa novia del Cordero y que recibimos nuestros cuerpos glorificados en la resurrección como nuestra herencia venidera. El nombre de la tercera hija significa literalmente hermosa en hebreo, y quizás se relacione con el tercer día cuando conocemos al Mesías como nuestro novio. Vemos que Job vivió una vida llena de días que está representada por su muerte a los 140 años. Vemos que cuando se multiplica 140 por los 50 años de una unidad de jubileo, usando el principio profético del jubileo, llegamos de manera similar a los días completos del hombre, o los 8 días. 140 por 50 es igual al año bíblico 7000. La mención de que Job vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos en 4 generaciones puede indicar que vemos al Hijo de Dios, nuestro Mesías, en el cuarto día. Por último, está la mención encriptada de 14.000. La conexión obvia podría ser que 14.000 es simplemente 7.000 multiplicado por 2 debido a la doble bendición mencionada en Job 42:10. Esto podría sugerir que ambas resurrecciones, como una doble bendición, habrán ocurrido en el año bíblico 7000. La conexión de la consumación de las dos resurrecciones en el año bíblico 7000 también puede ser presagiada por el número 50 conectado a Pentecostés y el número 50 conectado al jubileo. En el plan de 7000 años para el hombre, vemos que el séptimo día sábado representa proféticamente el reinado de 1000 años del Mesías. La segunda resurrección ocurre luego del séptimo día, luego del reposo. La segunda resurrección ocurre el octavo día. La cuenta del jubileo comparte un patrón similar. El año jubileo se calcula multiplicando una semana de 7 años por una semana de 7 años, para un total de 49 años. El próximo año es el año del jubileo, el año 50. Debido a que el séptimo año en cada semana de 7 años es un reposo para la tierra, eso significa que el año anterior al jubileo también es un reposo para la tierra. Por lo tanto, el año siguiente al séptimo año de reposo en la tierra no es solo un año 50, sino que también sirve como un tipo profético del día octavo después del séptimo año de reposo. El día octavo es el último día en el plan del hombre, representando la eternidad. El año del jubileo es también un reposo de la tierra, lo que produce 2 reposos seguidos. De la misma manera, aunque el reinado de 1000 años es el séptimo día de reposo que esperamos, nuestro descanso eterno se extiende hasta la eternidad, creando también 2 días de reposo seguidos. La cuenta de Pentecostés comparte un patrón similar. Pentecostés se calcula multiplicando una semana de 7 días, por otra semana de 7 días, para un total de 49 días después del sábado durante los panes sin levadura. El día siguiente es el día de Pentecostés, el día 50. Debido a que el séptimo día de cada semana de 7 días es un reposo sabático para el pueblo de Dios, eso significa que el día anterior a Pentecostés es un descanso sabático. Por lo tanto, el día siguiente al séptimo día de descanso sabático no es solo un día 50, sino que también sirve como un tipo del día octavo después del séptimo día de reposo sabático. Pentecostés es también un día de reposo, por lo que también se producen 2 reposos seguidos. Como ya se mencionó, aunque el reinado de 1000 años es el séptimo día de reposo que esperamos, nuestro descanso eterno también se extiende hasta la eternidad, creando también 2 días de reposo seguidos. Por último, dado que este patrón sugiere que la última de las 2 resurrecciones ocurre al inicio del octavo día, parece apropiado que en el día de Pentecostés se ofrezcan a Dios 2 panes resucitados. Será la resurrección final y representa por tanto la culminación de las 2 resurrecciones. La profecía del trono de Salomón. La reina de Saba, impresionada con la sabiduría de Salomón, le regaló a Salomón 120 talentos de oro y conectó ese regalo con el contexto de Salomón gobernando en el trono de Israel y ejecutando justicia y rectitud. 1 Reyes 10, 9-10. Yahweh tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Yahweh ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y mucha especiería, y piedras preciosas. Cuando utilizamos el principio del jubileo y multiplicamos 120 por 50, como lo hemos hecho una y otra vez en contextos similares, llegamos al año bíblico 6000.
El año bíblico 6000 es también el mismo año en que el Mesías comenzaría el día del Señor, el reinado de 1000 años del Mesías en la tierra como rey, de igual manera también ejerciendo justicia y rectitud. Primer Reyes 10, 18 al 20. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Aquí vemos, apenas unos versículos después, que Salomón construye un trono. Este trono tiene 6 escalones que conducen a él, que probablemente representan los 6 días o 6000 años antes de que estemos ante el trono de Dios en el séptimo día. También vemos una mención de un 2 y un 12. Después de la muerte de Salomón, las 12 tribus de Israel eventualmente se dividieron en 2 reinos. Un reino fue el reino del norte, representado por 10 tribus y conocido como la casa de Israel. El otro reino fue el reino del sur, representado por 2 tribus y conocido como la casa de Judá. La casa de Israel fue divorciada por Dios en Jeremías 3, 8 y no regresó. La casa de Judá, conocida como judíos, regresó pero no con todo su corazón y fue el grupo dominante que vemos presente en el primer siglo. Según la profecía de Ezequiel 37, estos 2 reinos serán restaurados nuevamente en un solo reino, reuniendo a las 12 tribus en la resurrección. Por lo tanto, no es sorprendente ver la conexión de un 2 para representar los 2 reinos que se unen en este momento, conectado con el número 12 que representa las 12 tribus de Israel. Aquí hay ya mucha información sobre tiempos proféticos, pero hay una conexión adicional que vale la pena incluir en el contexto del Mesías tomando el trono y comenzando a reinar. Estos acontecimientos relacionados con Salomón no solo revelan el momento del inicio del reinado del Mesías, sino que también lo hacen las trompetas del Apocalipsis, con un lenguaje similar. La profecía de la última trompeta. Después de que suena la 4ª trompeta en Apocalipsis, se nos dice que las últimas 3 trompetas se llaman específicamente los 3 ayes. Apocalipsis 8, 13. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Después de que suena la 5ª trompeta, se nos dice que el primer ay ha pasado. Apocalipsis 9, 12. El primer ay pasó, he aquí, todavía quedan 2 ayes por venir. Después de que suena la 6ª trompeta y luego mueren los 2 testigos, se nos dice que el segundo ay ha pasado. Apocalipsis 11, 14. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Eso nos deja con la 7ª trompeta, que también es el tercer ay. Por lo tanto, tenemos un 3 y un 7 que a estas alturas deberían ser un patrón familiar revelando la línea de tiempo mesiánica en la profecía. El tercer ay y la 7ª trompeta ocurren el tercer y 7º día. Como aprendimos de la profecía del trono de Salomón y de otros patrones y profecías que cubrimos en la parte 1, es en el tercer y 7º día que el Mesías comienza su reinado de 1000 años. Pero, ¿hay algo más que conecte la 7ª o última trompeta con el comienzo del reinado del Mesías? Ciertamente lo hay. Apocalipsis 11, 15 al 18. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí se nos dice que es en la 7ª, o última trompeta, que el Mesías comienza a tomar su reinado, recibimos nuestras recompensas en la resurrección y comienzan las copas de la ira. Se nos dice que aquellos en la fe, que estaban muertos, ahora son juzgados y recompensados. Esto se refiere a la resurrección en la última trompeta, que también está relacionada con el tercer y 7º día.
Como hemos visto una y otra vez, una fuerte trompeta y gritos a menudo están relacionados temáticamente con versículos que involucran el tercer o séptimo día, el arrebatamiento y la primera resurrección, la coronación de un rey y Dios venciendo a sus enemigos. La profecía de los 3 pozos. Vemos otra conexión con el día tercero y séptimo cuando Isaac excavó 3 pozos y luego se dirigió a Beerseba, que, por supuesto, significa pozo de 7 en hebreo. Génesis 26, 18 al 23. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Girar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Isec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sibna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Yahweh nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Los 2 primeros pozos, que representan 2 días o 2000 años después de la muerte y resurrección del Mesías, también están relacionados con contiendas y riñas. ¿Cuán a menudo hemos visto contiendas y peleas entre el pueblo de Dios, que resultaron en innumerables denominaciones y doctrinas opuestas? Cuando se cavó el tercer pozo, terminaron las disputas y las contiendas. De manera similar, en Ezequiel leemos de un tiempo en el cual nuestro Mesías gobernará como el rey David, que como sabemos, será al tercer día. Actuará como el único pastor verdadero. De la misma manera, todos caminaremos en sincronía con las reglas y estatutos de Dios. Ya no tendremos contiendas ni peleas sobre la comprensión y aplicación de la palabra de Dios. Ezequiel 37, 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Cuando nuestro Mesías sea coronado y gobierne y reine durante 1000 años, todos estaremos en armonía sobre cómo entender y practicar la palabra de Dios. Isaac llamó al tercer pozo Rehobot, que significa lugares amplios o muchas habitaciones. Muchas habitaciones se han preparado para nosotros que serán recibidas en la resurrección el día tercero y séptimo. Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Leemos un lenguaje similar en Isaías. Después de los dolores de parto y la resurrección, entramos en los aposentos durante un periodo muy corto de la ira de Dios. Isaías 26, 16 al 21. Yahweh, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Los dolores del parto. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Yahweh. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. La resurrección. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Las cámaras o cuartos durante la ira. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Por último, después de cavar los 3 pozos, cavaron uno más en Beerseba, que significa pozo de los 7 en hebreo, conectando así otros 3 y 7 para el tercer y séptimo día. La profecía del hijo de la Sunamita. En 2 Reyes, Eliseo entra a la casa de la Sunamita y encuentra al niño muerto. Eliseo procede a devolverle la vida al niño. Luego el niño estornuda 7 veces. 2 Reyes 4, 33 al 35. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Yahweh.
Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces. Y abrió sus ojos. El nombre Eliseo significa Dios es mi salvación en hebreo. Cuando nuestro Mesías regrese, también nos salvará de la muerte eterna mediante la resurrección. Hebreos 9, 28. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. De la misma manera, aquí tenemos a Eliseo resucitando a un niño. Esto parece estar relacionado con nuestra futura resurrección, lo cual se solidifica aún más por el hecho de que el niño estornuda 7 veces. 7, por supuesto, conectado directamente a nuestra resurrección que ocurrirá el 7º día. La profecía de la zorra. Cuando se le dijo al Mesías que Herodes quería matarlo, vemos una respuesta bastante críptica. Lucas 13, 31 al 35. Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: Sal, y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Del estudio de la literatura griega, latina y hebrea se puede ver que el zorro es astuto e inferior en su posición. El zorro es una persona insignificante o vil, a diferencia del león. Carece de poder y dignidad reales y utiliza la astucia y el engaño para lograr sus objetivos. Después de llamar zorra a Herodes, nuestro Mesías continúa diciéndonos que su obra será poderosa y significativa. El Mesías declara que su obra estará completa al tercer día y conecta el tercer día con la declaración: bendito el que viene en el nombre del Señor. Al utilizar el principio de un día es como 1000 años, la conclusión obvia es que el tercer día no solo es el último día de la obra del Mesías, el cual sabemos que también es el 7º día, sino que también es el día del regreso del Mesías. La profecía de Ruth. En el relato de Booz y Ruth, a menudo se dice que Booz representa al Mesías como el novio y que Ruth representa a la novia del Mesías. Booz actúa como el redentor de Ruth, así como el Mesías es nuestro redentor y nosotros su novia. Si bien existen numerosas conexiones proféticas con el Mesías en la historia de Booz y Ruth, nuestro interés se centra en la expectativa de que también veamos una revelación de la línea de tiempo mesiánica, correlacionada con estos temas mesiánicos en la profecía. Y por supuesto, como era de esperar, ciertamente lo vemos. Ruth 3:15. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Después de un 6, vemos el matrimonio de Ruth y Booz en el capítulo 4. Ruth 4:10. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. De la misma manera, usando el principio de que un día es como 1000 años, después de 6 días o 6000 años, nosotros también contraeremos matrimonio con el Cordero. El Mesías nos ha redimido para una boda, así como Booz redimió a Ruth. Seremos restaurados a la vida eterna en el 7º día. Ruth 4:15. El cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. La profecía de las 7 veces en el Jordán. El profeta Eliseo se acercó con una solución al comandante Naamán,
que estaba ritualmente impuro debido a la lepra y deseaba ser curado. Eliseo le ordenó a Naamán que se lavara en el Jordán 7 veces para ser curado. Segundo Reyes 5, 8 al 14. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Yahweh su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: lávate, y serás limpio? Él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. De la misma manera, en la resurrección, nosotros también seremos restaurados cruzando simbólicamente el Jordán para entrar a la tierra prometida. La profecía de Joás. El inicio del reinado de Joás parece revelar el tiempo en que el Mesías comenzará su reinado. Joás significa Dios ha dado, lo que puede conectarse con el Padre dándonos a su único Hijo, quien luego también es exaltado a Rey en el 7º día, o el año bíblico 6000. Segundo Reyes 11, 4. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes, y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Yahweh, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Yahweh. Y les mostró el hijo del rey. Segundo Reyes 11, 9 al 14. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Yahweh. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Yahweh. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba, y tocaban las trompetas. Segundo Reyes 11, 18 al 21. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán sacerdote de Baal delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Yahweh. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Yahweh, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. ¿Ves el 7, 7, 7? La imagen que tenemos ante nosotros es que el Hijo de Dios desciende y es proclamado rey. Todo esto ocurre en un momento muy específico, y como ya hemos visto, bastante obvio. Se nos muestra que el Mesías desciende y es coronado rey en el 7º año. También vemos que este es un día en el que suenan las trompetas. Según Levítico 23, el día de las trompetas es en el 7º mes. Ahora tenemos el 7º año y el 7º mes. Vemos la última marca de tiempo mesiánica en la profecía como el 7º día, sábado, que representa proféticamente nuestro próximo día de reposo. Con eso tendríamos un perfecto 7, 7, 7 como el día, mes y año en que recibimos a nuestro Rey. En un futuro 7, 7, 7
nuestro Mesías será coronado rey y los enemigos de Dios serán destruidos en la ira que sigue. Cuando revelemos la profecía de Lamec más adelante en esta presentación, mostraremos cómo el 777 se conecta directamente con el año gregoriano 2030, que también es el año bíblico 6000, el tercer y séptimo día. 2030 es el único año en el que ocurrirá un 777, la marca de tiempo mesiánica en la profecía y nunca volverá a ocurrir. La profecía de los días de reposo. Ya sabemos que cuando el Mesías regrese entraremos en el cumplimiento profético del séptimo día, sábado. También sabemos que el reposo al que entramos se extiende hasta el octavo día, que representa la eternidad. Pero hay un día más en el que el hombre ya reposó, y es en el huerto. Esto se nos revela metafóricamente en Génesis 3:19, en el que se le dice a Adán que debido a su pecado solo comerá pan con el sudor de su rostro. Antes del pecado, estábamos íntimamente conectados con nuestro Creador y teníamos completo reposo y paz en el jardín. Después del pecado, todo eso cambió. Todo el plan divino para el hombre es restaurarnos de regreso al principio, de regreso al jardín, antes de que el pecado entrara en escena. Lo que esto significa es que el hombre tuvo reposo el primer día, pero lo perdió a causa del pecado. Sin embargo, en el séptimo día y hasta el octavo día, el hombre es restaurado a la presencia plena de Dios en nuestras vidas y no habrá más dolor, lágrimas, preocupación o sufrimiento. Estaremos nuevamente en completo reposo y paz, como en el jardín. Asimismo, algunos también podrían notar en Levítico 23 que la semana de la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los tabernáculos también contienen días específicos de reposo. Esto no es un accidente, sino que revela esos mismos días en los que el hombre ha tenido y tendrá reposo. Vemos que la fiesta de los panes sin levadura tiene un día de reposo el día primero y el día séptimo. También vemos que la fiesta de los tabernáculos tiene un día de reposo el día primero y el día octavo. Con ambas fiestas tenemos una ilustración perfecta del reposo que tuvimos en el jardín y la restauración del reposo que ocurrirá en el séptimo día, extendiéndose hasta la eternidad en el octavo día. Todos los Moadim, o tiempos señalados que encontramos en Levítico 23 apuntan al Mesías, y no solo muestran lo que lograría para el hombre en dos venidas separadas, sino también cuando. La profecía de la venta por piezas de plata. El nombre José se basa en un verbo hebreo que literalmente significa juntar. La raíz de este verbo, asaf, significa reunir, colectar, juntar o unir. Además, una palabra clave con esta misma raíz, esiv, significa cosecha. En esencia, el nombre José está relacionado con una recolección o una cosecha. De manera similar, vemos este tema en varios eventos relacionados con José. Considere Génesis 37:7 en el que las gavillas de grano se inclinaban ante José. José también fue llevado a Egipto, donde lo pusieron a cargo de la casa y el campo. El sueño del faraón se refería a una cosecha, y como resultado, José fue puesto a cargo de las cosechas y el suministro de alimentos de Egipto. José, que representa una recolección o cosecha, fue vendido por 20 piezas de plata, Génesis 37:28. Asimismo, el Mesías fue vendido por 30 piezas de plata, Mateo 26:15. El año 2030 es igual a la cosecha o recolección del Mesías. Mateo 24:29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La profecía de los años de castigo. Esta profecía es una de las pruebas proféticas más claras que apuntan a la primera resurrección y a la venida de nuestro Mesías en 2030. Esta profecía requiere alguna explicación para establecer el fundamento necesario. Como dijimos en la profecía del trono de Salomón, Israel estaba formado por 12 tribus. Después del reinado de Salomón, las 12 tribus se dividieron en dos reinos, 10 tribus formaron el reino del norte conocido como la casa de Israel y 2 tribus formaron el reino del sur, conocido como la casa de Judá. Tanto la casa de Judá como la casa de Israel cometieron adulterio espiritual.
Jeremías 3, 6 al 10. Me dijo Yahweh en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí se prostituye. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haberse prostituido la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y se prostituyó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su prostitución, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. La casa de Israel fue repudiada y esparcida entre las naciones y mezclada con los gentiles, donde permanece hasta el día de hoy. Se mezclaron tanto con las naciones que la mayoría se perdió con el tiempo. Por eso nuestro Mesías dijo. Mateo 15, 24. Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uno de los objetivos del Mesías es traer de regreso a la casa de Israel, cumpliendo Ezequiel 37. A diferencia de la casa de Israel que no regresó después del exilio, la casa de Judá, los judíos, regresó después de estar en Babilonia, sin embargo, no regresó con todo su corazón. Los profetas nos dicen que la casa de Judá y la casa de Israel se arrepentirán y serán restauradas nuevamente en un solo reino dirigido por nuestro Mesías. Uno de los cuadros más claros de este evento se encuentra en Ezequiel 37. Ezequiel 37, 15 al 17. Vino a mi palabra de Yahweh, diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él, para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Luego se nos proporciona generosamente la interpretación de la profecía. Ezequiel 37, 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. La restauración de los dos reinos y la introducción en la tierra ocurre justo después de la primera resurrección. Se nos dice esto en unos pocos versículos al principio del capítulo. Ezequiel 37, 12 al 14. Por tanto, profetiza, y diles: así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Yahweh hablé, y lo hice, dice Yahweh. Así, después de la primera resurrección, la casa de Judá y la casa de Israel como los dos reinos divididos de Israel serán reunidos y traídos a la tierra, y el Mesías gobernará y reinará desde Israel metafóricamente como el rey David. Ezequiel 37, 24 al 25. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Si bien muchos miembros de la casa de Judá, conocidos hoy como judíos, han regresado a la tierra a partir de 1948, lo cual es necesario para ciertos eventos proféticos venideros del fin de los tiempos. El cumplimiento profético del regreso de la casa de Israel a la tierra aún no ha ocurrido, y lo que quizás sea más obvio es que nuestro Mesías aún no ha regresado para reunirlos a todos, incluidos los creyentes gentiles injertados, para gobernar y reinar desde la tierra. La mayoría de los judíos de la actual nación de Israel aún no caminan en sus mandamientos ni obedecen cuidadosamente sus estatutos. Nada de esto puede ocurrir hasta la primera resurrección. Antes de que algo de esto pueda ocurrir, es necesario que expire el periodo de castigo para la casa de Israel y la casa de Judá. Este periodo de castigo terminará en la primera resurrección y en el regreso a la tierra.
¿Cuándo ocurre la primera resurrección y la entrada a la tierra? De acuerdo a todas las profecías que hemos revisado hasta ahora, la primera resurrección y entrada a la tierra ocurre en el año del jubileo 120, que también es el año bíblico 6000 y el año gregoriano 2030. Esto inicia el día del Señor que se conoce como el tercer y séptimo día. ¿Es el 2030 el mismo año en que la Biblia dice que terminará el periodo de castigo para la casa de Israel y la casa de Judá? Vamos a averiguarlo. En Ezequiel 4 se nos dice cuándo comenzarían estos años de castigo y cuándo terminarían. Ezequiel 4, 4 al 11. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Ezequiel yace de lado durante 390 días por la casa de Israel. Se nos dice que esto representa 390 años. Ezequiel también yace de lado durante 40 días por la casa de Judá. Se nos dice que esto representa 40 años. También se nos dice que el castigo de la casa de Israel y la casa de Judá está relacionado con el asedio de Jerusalén. También se menciona un 20 y un 6. Vemos que estos 390 años de castigo para la casa de Israel comienzan en el primer asedio de Jerusalén, y que los 40 años de castigo para la casa de Judá conducen al último asedio de Jerusalén. En Levítico 26 se nos dice en la Torá que cuando Israel es castigado, tiene la oportunidad de arrepentirse, pero de no hacerlo, su castigo será multiplicado 7 veces. Levítico 26, 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Ver también Levítico 26, 21, 24 y 28. A Ezequiel se le dijo que volviera su rostro al asedio de Jerusalén. Así, el asedio a Jerusalén es el punto de partida para las veces en que la casa de Israel o la casa de Judá fallaron en arrepentirse de sus pecados. Pero ¿cuándo ocurrió el asedio a Jerusalén que determinó el punto de partida del castigo a Israel? Es importante determinar esto, ya que hay múltiples asedios de Jerusalén a considerar, y la línea de tiempo depende de un punto de partida preciso. Sin embargo, el asedio correcto a Jerusalén es bastante fácil de identificar. La lógica dicta que el castigo de Israel comienza con el primer asedio a Jerusalén, no antes ni después. El periodo del castigo no puede comenzar antes del primer asedio a Jerusalén como castigo, ni tendría sentido afirmar que el periodo de castigo comienza después de que Israel ya haya sido castigado con el primer asedio a Jerusalén. Por tanto, el periodo de castigo comienza cuando observamos que se produce el castigo. Eso debería tener sentido. Pero hay otra pista. A Ezequiel se le dijo que tomara un ladrillo y grabara en él una ciudad para representar a Jerusalén. Luego Ezequiel debía tomar una plancha de hierro y colocarla entre él y el ladrillo. Se nos dice que la plancha de hierro representa un muro de hierro y que el propio Ezequiel representa el asedio. Se nos dice que el asedio limitará los alimentos y el agua para Jerusalén, pero el muro de hierro indica que el primer asedio no tendrá éxito. La mayoría de los eruditos creen que Ezequiel 4 fue escrito alrededor del 593 AS y que, de hecho, hubo un asedio a Jerusalén que comenzó en el 588 AS.
Si bien este asedio fue ciertamente parte del periodo de castigo para Israel, no puede representar el comienzo del periodo de castigo. El asedio del 588 AS fue exitoso y estamos buscando un asedio fallido. El asedio del 588 AS tampoco fue el primer asedio a Jerusalén, y estamos buscando una indicación clara de cuándo comenzó el castigo para Israel. Hacia el año 588 AS, el castigo para Israel ya llevaba algún tiempo ocurriendo. Con estas pistas, solo hay un asedio a Jerusalén que encaja. El castigo de los 390 años para la casa de Israel comenzó con el primer asedio de Jerusalén por parte de los asirios en el 701 AS. Este asedio no solo no tuvo éxito, sino que también fue el primer asedio a Jerusalén, lo que indica que el castigo para Israel comenzó y encaja perfectamente con Ezequiel 4. Entonces, el año 701 AS es el comienzo del periodo de castigo para la casa de Israel. 390 años después del 701 AS nos lleva al 311 AS. ¿Se arrepintió la casa de Israel en el 311 AS? No, no lo hizo. Por lo tanto, su castigo de 390 años debe multiplicarse por 7 según la Torá. 390 años por 7 es igual a 2730 años. 701 AS, el asedio a Jerusalén, más 2730 años. Recuerde, no hay un año cero, es igual a 2030. El 2030 es la próxima fecha límite disponible para que la casa de Israel se arrepienta y sea reunida con la casa de Judá, cumpliendo Ezequiel 37. El castigo de la iniquidad por 40 años para la casa de Judá, los judíos, comenzó en el año 30 S, como dijo nuestro Mesías. Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. 30 S más 40 años es igual a 70 S. En el año 70 S, nuevamente Jerusalén fue sitiada, lo que se convierte en nuestro punto de partida para las 7 veces más, dado que la casa de Judá no se ha arrepentido. En ese año el templo fue destruido y la casa de Judá quedó desolada. Si recuerda, en la primera parte detallamos 40 años de milagros documentados desde la muerte del Mesías hasta la destrucción del templo en el año 70 S, que incluyeron: las puertas del templo no permanecían cerradas durante 40 años, la menorá no permanecía encendida durante 40 años, la porción para el Señor siempre salió en la mano izquierda durante 40 años, y lo más importante, el hilo escarlata de Yom Kippur nunca se volvió blanco durante 40 años, indicando el estado del pueblo ante Dios. Todo esto fue parte de los 40 años de castigo para la casa de Judá en el primer siglo, como lo predijo con precisión Ezequiel 4, hasta el asedio y la caída de Jerusalén y el templo en el año 70 S. ¿Se arrepintió la casa de Judá en el año 70 S? No, no lo hizo. Por lo tanto, su castigo de 40 años es multiplicado por 7 según la Torá. 40 años por 7 es igual a 280 años. 280 años desde el año 70 S es el 350 S. ¿Se arrepintió la casa de Judá en el 350 S? No, no lo hizo. De esta forma, su castigo de 280 años es multiplicado por 7 según la Torá. 280 años por 7 es igual a 1960 años. 70 S, el asedio de Jerusalén, más 1960 años es 2030. El 2030 es también la próxima fecha límite disponible para que la casa de Judá se arrepienta y se reúna con la casa de Israel, cumpliendo Ezequiel 37. La finalización de los periodos de castigo para la casa de Judá, como para la casa de Israel, ocurren de esta manera exactamente al mismo tiempo por primera vez en la historia, algo que nunca antes había sucedido y que nunca volverá a suceder. Es decir, si la casa de Judá y la casa de Israel no se arrepienten para el tiempo señalado en el 2030, ambos periodos de castigo se multiplicarán una vez más por 7 según la Torá, y los periodos de finalización del castigo para ambos reinos nunca más se sincronizarán matemáticamente.
De hecho, en Ezequiel 4 se nos da una pista contextual sobre cuando se arrepentirán la casa de Judá y la casa de Israel, removiendo así el castigo. Mientras Ezequiel estuviese acostado de lado, solo debía comer un peso de 20 ciclos de alimento por día y beber solo una sexta parte de un hin de agua por día. ¿Lo ves? 20 por 6 es igual a 120. Como hemos visto una y otra vez en contextos similares, 120 se refiere al año del jubileo 120 como la señal de tiempo mesiánica que profetiza la segunda venida y la primera resurrección. El año del jubileo 120 es el año gregoriano 2030. Es el año bíblico 6000. Es el tercer y séptimo día. Es el último año disponible para que la casa de Israel y la casa de Judá se arrepientan, participen en la primera resurrección y entren a la tierra bajo el reinado de nuestro Mesías durante el día del Señor. Por último, hay una conexión profética más que debemos cubrir. A Ezequiel se le dijo que el periodo de castigo de la casa de Israel estaba representado por acostarse sobre su lado izquierdo. Ezequiel 4:4. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Luego se le dijo a Ezequiel que el periodo de castigo de la casa de Judá estaba representado por acostarse sobre su lado derecho. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá. Finalmente, a Ezequiel se le dijo que mire a Jerusalén mientras estuviese acostado de lado en referencia al asedio. Ezequiel 4:7. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. ¿Qué significa acostarse del lado izquierdo y derecho para la casa de Israel y la casa de Judá respectivamente? ¿Y qué tiene que ver con mirar al asedio a Jerusalén? Debe significar algo. Cuando conectamos estas cosas, debemos comprenderlas proféticamente en una línea de tiempo. El periodo de castigo para la casa de Israel debería comenzar a la izquierda del asedio, y el periodo de castigo para la casa de Judá debería comenzar a la derecha del asedio. Sin embargo, cuando miramos nuestra línea de tiempo, encontramos que nuestra línea de tiempo es exactamente opuesta a lo que demanda la profecía. Para la casa de Israel, vemos que el asedio ocurre y luego comienza el periodo de castigo a la derecha del asedio, no a la izquierda de acuerdo a la profecía. Existe un problema similar con la casa de Judá. Para la casa de Judá, vemos que el asedio ocurre, y el periodo de castigo ya comenzó 40 años antes hacia la izquierda, no hacia la derecha del asedio de acuerdo a la profecía. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nuestra línea de tiempo está invertida exactamente al revés de lo que demanda la profecía? ¿Por qué lo que debe estar a la derecha está a la izquierda y lo que debe estar a la izquierda está a la derecha? ¿Hicimos algo mal? No. En realidad, esto es predecible y esperado. Necesitamos entender la profecía en el contexto, el idioma y la cultura en que fue dada. La mayoría de las culturas y lenguas actuales piensan y escriben de izquierda a derecha. Sin embargo, muchas culturas del antiguo cercano oriente, como la hebrea, escriben de derecha a izquierda. La profecía fue dada en el contexto y la cultura del antiguo cercano oriente. Nuestra línea de tiempo, basada en nuestra cultura y prácticas occidentales, va de izquierda a derecha para facilitar la presentación a nuestra audiencia. Esto es exactamente lo opuesto a cómo Ezequiel o cualquier otro hebreo habría construido la línea de tiempo. De este modo, nuestra derecha es izquierda y nuestra izquierda es derecha de acuerdo a cómo la profecía debería leerse, causando una aparente discrepancia. Sin embargo, hay una solución fácil. Si tuviéramos que construir esta línea de tiempo como lo habría hecho Ezequiel, la construiríamos de derecha a izquierda. Si hubiéramos leído la línea de tiempo en hebreo, de derecha a izquierda, entonces el castigo para la casa de Israel habría quedado a la izquierda del primer asedio a Jerusalén y el castigo de la casa de Judá habría quedado a la derecha del último asedio a Jerusalén. La respuesta es simple. Dado que nuestra línea de tiempo está invertida para fines de presentación, los puntos de inicio del periodo de castigo también deben invertirse en relación con ambos asedios. Dado que creamos una línea de tiempo de izquierda a derecha en lugar de hacerlo de derecha a izquierda como en el hebreo, entonces el punto de inicio del castigo para la casa de Israel también debe cambiar de izquierda a derecha y el punto de inicio del periodo de castigo para la casa de Judá debe cambiar de derecha a izquierda. Cuando corregimos la línea de tiempo invertida de izquierda a derecha, los periodos de castigo comienzan en el lado correcto de ambos asedios. Antes de concluir esta presentación con la profecía de Lamec,
que es nuestra profecía favorita, necesitaremos analizar lo que quiso decir el Mesías al mencionar que nadie sabe el día ni la hora. El día y la hora nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe, mencionado célebremente por el Mesías en Mateo 24:36, está directamente conectado a la línea de tiempo que es sellada en el libro de Daniel hasta el tiempo del fin. Comprendamos. Los del primer siglo no sabían el día ni la hora, pero nosotros sabremos el día y la hora, y los que están fuera de la fe no sabrán el día y la hora. Tanto Daniel como el Mesías confirman esto. Estas no son declaraciones contradictorias, sino que detallan exactamente lo que predijo el profeta Daniel y lo volvió a enseñar nuestro Mesías. Él no estaba enseñando nada nuevo, sino lo que ya había establecido como verdadero el profeta Daniel. Para entender esto, debemos comenzar con el versículo que frecuentemente se copia y pega fuera de su contexto declarado en tiempo presente, forzándolo inapropiadamente a estar en tiempo futuro, lo que va más allá de las palabras del Mesías. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Aquí es donde muchos comienzan y dejan de leer, y en consecuencia, y desafortunadamente, también lo hace cualquier comprensión significativa. A menudo, no solo se pasa por alto el contexto circundante, sino que también debemos reconocer que este versículo dice que nadie sabe el día y la hora, no que nunca nadie lo sabrá, y hay una razón para ello. Es probable que exista una comprensión literal y otra idiomática acerca del día y la hora que nadie sabe. Analizaremos ambas. Como muchos saben, el Mesías con frecuencia utilizaba modismos. Por ejemplo, el Mesías le dijo a Natanael en Juan 1:48, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Para nosotros puede no tener sentido, del mismo modo que el ratón te comió la lengua, tendría poco sentido para el judío del primer siglo. Aquí nuestro Mesías usó una figura retórica que señala una expectativa judía comúnmente enseñada con relación a la resurrección y el milenio. Resumiendo, le dijo a Natanael que estará vivo en el día postrero para heredar la tierra prometida a Abraham. De las palabras del Mesías, Natanael entendió que participaría en la resurrección en aquel día en el futuro. ¿Cómo el Mesías le comunicó esto a Natanael? Esto se entiende en la figura del lenguaje usada por los judíos en el primer siglo. Te vi cuando estabas debajo de la higuera, se refiere a la vida y el estudio de la Torá en el milenio. El concepto de la higuera en relación al milenio o día del Señor se encuentra en las Escrituras, incluyendo Zacarías. Zacarías 3:10. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera. Aquel día se refiere al día del Señor, el comienzo del reinado de 1000 años, que comienza con una resurrección. Así, por las palabras del Mesías, Natanael entendió que participaría en la resurrección ya que ese día aún estaba en el futuro. Por eso Natanael respondió enfáticamente. Juan 1:49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Mesías utilizó docenas de modismos judíos en sus enseñanzas e interacciones con los demás, y este fue solo uno de los muchos ejemplos disponibles. Posiblemente la mención de no saber el día y la hora en relación al regreso del Mesías sea otro ejemplo idiomático, y el razonamiento sería más o menos así. En Levítico 23 podemos encontrar todos los moadim proféticos y mesiánicos que ilustran perfectamente lo que se supone que debe hacer el Mesías, y cuando se supone que debe hacerlo. Vemos que el Mesías cumplió proféticamente la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés en su primera venida, y en ese orden específico. Lo siguiente que el Mesías debe hacer es regresar para la resurrección. Esto ocurrirá en el cumplimiento profético del séptimo día sábado, que también se encuentra en Levítico 23, ya que representa proféticamente el reinado de 1000 años de nuestro Mesías. Vemos su regreso y nuestra resurrección, temáticamente conectados al día de las trompetas, a la gran voz y al comienzo de nuestro día de reposo al inicio del séptimo milenio. El siguiente día profético mesiánico que sigue a Pentecostés, en orden, es el día de las trompetas, o Yom Teruah. Luego viene el día de la expiación y por último tabernáculos. En hebreo Yom Teruah, como día de las trompetas, significa literalmente el día del grito y el toque de trompetas, lo que resulta en una conexión temática perfecta. También es un día de reposo, lo que constituye un requisito temático adicional.
El día de las trompetas siempre cae en el séptimo mes, lo que también representa necesariamente el regreso al inicio del séptimo milenio. También sabemos que el séptimo milenio o el séptimo día es también el día del Señor. Teruá está íntimamente relacionado con el inicio del día del Señor. Por ejemplo, Teruá también está relacionado con el temible día de Yahweh en el libro de Joel. Joel 2, 1 al 2. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma, Teruá, en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Por lo tanto, Yom Teruá es el único día que es consistente con todos los requisitos proféticos. ¿Cómo se conecta también idiomáticamente el día de las trompetas? Este ensayo mesiánico es el único día profético del Señor que cae en el primero del mes y por lo tanto requiere una observación cuidadosa de la luna para declarar la ocurrencia oficial de ese día. El día no se declara ni se conoce verdaderamente hasta que la luna marque que ocurrió mediante su observación. Por lo tanto, el día que nadie sabe podría ser razonablemente un modismo brillante para el día de las trompetas al regreso del Mesías. De hecho, solo en la era moderna podemos calcular el ciclo de la luna al minuto. Por lo tanto, Yom Teruá puede entenderse idiomáticamente como el día que nadie sabe. Además, no podemos ignorar la naturaleza literal de lo que dijo el Mesías porque claramente hay más en ello que simplemente un fascinante modismo hebraico. Unos versículos más adelante leemos, Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis qué día ha de venir vuestro Señor. Por lo tanto, el día y la hora ciertamente se refiere al regreso del Señor. Esto también está en tiempo presente, no en futuro, como en Mateo 24, 36. Se supone que los del primer siglo no supieron el día de la venida del Mesías. Y lo que es más importante, se les dice que permanezcan despiertos porque no han sabido el día. ¿Eso significa que si permanecemos despiertos eventualmente sabremos el día? Examinaremos esta idea en breve, pero primero retrocedamos un poco más. ¿Por qué el Mesías habla del momento de su regreso? Porque los discípulos le hicieron estas preguntas. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? ¿Por qué los discípulos preguntarían cuándo serían estas cosas y la señal de la venida del Mesías al final de los tiempos? Hicieron estas preguntas porque el Mesías profetizó que el templo iba a ser destruido. Mateo 24, 1 al 2. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Es comprensible que los discípulos quisieran saber, no solo cuándo sería destruido el templo, cuando preguntaron cuándo serán estas cosas, sino también cuándo regresaría el Mesías. Los discípulos estaban preguntando sobre la línea de tiempo para el fin de los tiempos. En la mente de los discípulos, si el templo iba a ser destruido, entonces seguramente ese sería el fin de la era, y seguramente el Mesías regresaría. Pero esa suposición era errónea y tenemos los últimos 2000 años para demostrarlo. El Mesías enumeró eventos que conducirían a la destrucción del templo, enumeró eventos que ocurrirían después de la destrucción del templo y luego, enumeró eventos que ocurrirían justo antes de su regreso. Después de todas esas cosas, el Mesías respondió a las preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Antes de revelar cómo respondió el Mesías a sus preguntas, debemos entender que el profeta Daniel hizo la misma pregunta hace mucho tiempo. Daniel 12, 6. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿A qué maravillas se refiere Daniel? Daniel hizo esta pregunta con respecto a la gran tribulación y la resurrección venidera. Daniel quería saber cuándo terminaría la tribulación y cuándo ocurriría la resurrección como se menciona en los versículos anteriores. Daniel 12, 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. De esto leemos que habrá una gran tribulación y luego una resurrección, o en el pensamiento hebreo, una recolección o una cosecha después de un tiempo de angustia. ¿Te suena familiar? Nuestro Mesías dijo lo mismo en Mateo 24 en respuesta a casi la misma pregunta. Después de referirse al profeta Daniel en el versículo 15, lo cual probablemente no sea una coincidencia, el Mesías dice algo muy similar a lo que leemos en Daniel 12, 1 al 2, refiriéndose también a un tiempo de tribulación y luego por supuesto, una reunión. Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Daniel preguntó sobre el tiempo del fin de estas cosas, y al Mesías le preguntaron sobre el fin de estas cosas. Daniel preguntó cuánto tiempo faltaría para que se cumpliera la tribulación y la resurrección, y la respuesta para Daniel fue un tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel estaba claramente confundido y frustrado porque si bien eso da la duración de la línea de tiempo, no revela el momento en que terminan estas cosas. Daniel quería saber cuándo se suponía que se completarían estas cosas. Cuando Daniel pidió una aclaración, le dijeron que aún no era el momento para que él ni nadie más supiera el final de la línea de tiempo. Daniel 12, 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. A Daniel se le dijo que él no sabría aún el momento de la gran tribulación y la resurrección. Se le dijo que el tiempo estaría sellado hasta el tiempo del fin. ¿Es coincidencia que el Mesías dijera lo mismo? El Mesías dijo que no sabían el día ni la hora de la gran tribulación y la resurrección venidera, aunque estaban claramente conectados con su regreso. El Mesías continuó diciendo que ni siquiera los ángeles sabían, sino solo el Padre. A Daniel también se le dijo que él no sabía el momento de la gran tribulación y la resurrección venidera. Se supone que nadie lo sabía. Al menos todavía no. A Daniel le dijeron que nadie lo sabía. Aún no era el tiempo del fin. El Mesías también dijo que nadie lo sabía. Aún no era el tiempo del fin. El tiempo verbal en gramática es importante. No saber algo en el presente no es lo mismo que no saberlo en el futuro. Estos detalles están sellados hasta el tiempo del fin según Daniel 12, 9. El punto del Mesías es que debido a que estos detalles están sellados hasta el tiempo del fin, solo el Padre los conoce. Solo el Padre puede conocer lo que está sellado hasta que algún día el sello sea abierto. Nadie en el primer siglo vivió en el tiempo del fin. Por lo tanto, nadie supo el tiempo del regreso del Mesías. Permanecería oculto y sellado hasta el momento apropiado. Hechos 1, 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. El reino de Israel es restaurado al comienzo del reinado de 1000 años del Mesías, el día del Señor. Los del primer siglo no conocieron ese tiempo. Permanecería sellado hasta el tiempo del fin. Han pasado casi 2000 años desde que el Mesías dijo estas cosas. ¿Estamos en el tiempo del fin? ¿Deberíamos conocerlo ahora? ¿Deberíamos conocerlo? Y de ser así, ¿cuándo sería el momento adecuado? Tanto el Mesías como Daniel responden esto de la misma manera, lo que probablemente tampoco sea una coincidencia. Empezaremos con Daniel. La revelación del tiempo del fin de la tribulación y la resurrección mencionado en Daniel 12 no sucederá en un momento, sino durante un periodo de tiempo. Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá,
y la ciencia se aumentará. En el contexto del tiempo del fin de la tribulación y la resurrección, sellado hasta el tiempo del fin, se nos dice que la solución es que el conocimiento aumentará. Este aumento en el conocimiento conduce a la revelación de la línea de tiempo de la tribulación y la resurrección. ¿Sobre qué exactamente aumentará el conocimiento? Según el contexto debemos entender que aumentará el conocimiento acerca del tiempo sellado de la gran tribulación y el tiempo sellado de la resurrección. Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El tiempo está sellado y oculto y se revelaría mediante un aumento gradual del conocimiento. Daniel no es el único que dijo esto, sino que el Mesías dijo lo mismo, y lo cubriremos en breve. Se nos dice que eventualmente sabremos estas cosas antes de su regreso. De hecho, no solo lo sabremos, sino que también se supone que debemos saberlo. No sabíamos estas cosas en el primer siglo, pero después de un proceso de conocimiento creciente sobre la línea de tiempo de la tribulación y la resurrección, eventualmente sabremos la línea de tiempo de antemano. Daniel 12:9-10. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por lo tanto, no solo se sella la línea de tiempo, sino que también se nos dice que un aumento de conocimiento la revelará gradualmente. Quizás lo más importante es que también se nos dice que los impíos no entenderán esta línea de tiempo, pero solo los entendidos la comprenderán. Los impíos son aquellos que no siguen la palabra de Dios. Los entendidos son aquellos que siguen la palabra de Dios. En el tiempo del fin, los entendidos lo sabrán, pero los impíos no. A medida que nuestro conocimiento y comprensión de la profecía aumentan a lo largo de un par de miles de años, ¿nos damos cuenta de que la respuesta a cuándo será el fin de estas maravillas? Ya no estará fuera del alcance como lo estuvo para Daniel, los discípulos o incluso los ángeles. La línea de tiempo del Mesías es como un rompecabezas grande y complejo con muchas piezas. Considera el proceso que lleva a completar un rompecabezas. Cuando armamos un rompecabezas, a menudo comenzamos con los bordes exteriores. Esto enmarca el alcance del rompecabezas. No solo es a menudo el camino más fácil hacia la solución, sino que además sabes que cada pieza restante debe encajar en esos límites. A medida que comienzas a completar los detalles con otras piezas que encajan en conexiones visuales y temáticas específicas, el rompecabezas comienza a tomar forma cada vez más rápido con el tiempo, con cada vez más detalles y claridad, lo que hace que sea cada vez más fácil encontrar cómo encajan las piezas restantes. El mismo proceso se utiliza en la profecía bíblica. El conocimiento ha ido aumentando desde hace algún tiempo, desde hace un par de miles de años, y está aumentando exponencialmente. Muchos ahora están viendo el panorama general y las piezas restantes están proporcionando rápidamente detalles y claridad adicionales. Las últimas piezas que encajan, según Daniel 12, completan la línea micro de tiempo, lo que conduce directamente al día y la hora, y se conecta directamente con Mateo 24:36. Entonces, sabemos que Daniel no sabría el día en que terminaría la tribulación ni el día de la resurrección. Daniel no vivió en el tiempo del fin. Sabemos que aquellos en el primer siglo, incluidos los discípulos y los ángeles, tampoco sabrían el día que terminaría la tribulación ni el día de la resurrección. No estaban en el tiempo del fin. Mateo 24:6. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Según nuestro Mesías, el fin llega cuando nos acercamos a la gran tribulación de 3,5 años que comienza con la abominación desoladora. Mateo 24:14-16. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. En Daniel se nos dice que a medida que aumenta el conocimiento, lo que está sellado y oculto se revelará justo a tiempo, en el tiempo del fin.
Pero lo más importante es que solo los entendidos lo sabrán, pero no los impíos. ¿El Mesías está de acuerdo con esto? Vamos a averiguarlo. Los entendidos comprenderán en el tiempo del fin. Mateo 24, 32 al 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Los entendidos reconocerán las señales y sabrán que estamos cerca. Esto concuerda con Daniel 12. Los del primer siglo no comprendieron el tiempo del fin porque estaba sellado. Solo el Padre conoce lo que está sellado. Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe el día y la hora, se expresó en tiempo presente en el primer siglo, ya que se suponía que nadie lo sabría hasta el tiempo del fin. Esto concuerda con Daniel 12. Después de mencionar que nadie sabría el día y la hora en el primer siglo, el Mesías continúa diciéndonos que, en el futuro, el día y la hora aún no serían conocidos, pero solo por un grupo de personas. Mateo 24, 37 al 41. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Entonces, ¿quiénes no lo entendieron? ¿Quiénes fueron arrastrados por el diluvio porque no lo entendieron? ¿Fueron los entendidos o los impíos? Fueron los impíos los que no lo entendieron. El punto del Mesías es el mismo que nos cuenta Daniel 12. Los impíos no tendrán idea de que la cuenta regresiva ha comenzado, tal como en los tiempos de Noé. El fin sorprenderá a los impíos, como ladrón en la noche. En el futuro los impíos aún no comprenderán, como nadie lo comprendió en el primer siglo, el cual es el siguiente punto del Mesías, quien habló en tiempo presente. Mateo 24, 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el primer siglo nadie sabía el día, pero según Daniel 12 se supone que nadie en el primer siglo debía saberlo. No era el tiempo del fin. Por eso a los que no saben se les dice que permanezcan despiertos para que podamos velar, y de alguna manera el velar nos llevará a saber estas cosas antes de que sucedan, porque para nosotros, el Mesías no vendrá como ladrón. Recuerde, según Daniel 12, son los entendidos los que conocerán y comprenderán la línea de tiempo, que es el siguiente punto del Mesías, ya que el Mesías simplemente está volviendo a enseñar Daniel 12 y apunta nuevamente al futuro. Para nosotros el Mesías no vendrá como ladrón si permanecemos despiertos y velando. Los entendidos comprenderán el tiempo correcto. Mateo 24, 45 al 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Nuevamente los entendidos comprenderán y los impíos no comprenderán. Mateo 24, 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí el Mesías revela abiertamente quienes no sabrán el día y la hora. Así como también dijo Daniel cientos de años antes de nuestro Mesías, son los impíos los que no entenderán. Y así como también dijeron Daniel y el Mesías, los entendidos comprenderán en el tiempo del fin.
Entonces, el Mesías viene en un día y hora inesperados para los impíos, lo que solo puede significar que el Mesías viene en un día y hora esperados para los entendidos. Esto no es una novedad. Daniel 12 ya nos lo dijo y el Mesías simplemente está volviendo a enseñar lo que ya debería saberse. Los entendidos son aquellos que se han arrepentido y guardan la palabra de Dios. Pero para los impíos el Mesías vendrá como ladrón y no sabrán de antemano la hora de su regreso. Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En contexto, esto se refiere a la iglesia de Sardes, que aparentaba guardar la palabra de Dios pero que en realidad no lo hacía. En consecuencia, es colocada entre los impíos y se le dice que si no se arrepiente no sabrá la hora de la venida del Mesías y que para ellos, él vendría como ladrón. Sin embargo, lo contrario también debe ser cierto. Si guarda la palabra de Dios y se arrepiente, sabrá la hora del regreso del Mesías y él no vendría como ladrón. De nuevo vemos la misma enseñanza de Daniel 12. Para los impíos, el Mesías viene como un ladrón. Los entendidos, sin embargo, comprenderán el tiempo de la tribulación y la resurrección. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Nuevamente, para los impíos, el Mesías viene como ladrón, y sus obras quedarán expuestas. 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Para los impíos, el Mesías viene como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:1-3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Para aquellos que no entienden los tiempos señalados, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Sin embargo, aquellos que conocen los tiempos señalados no serán sorprendidos como por un ladrón. Los entendidos comprenderán el tiempo de la tribulación y la resurrección. El siguiente versículo. 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hay que tener en cuenta que la única forma de no sorprenderse por algo que va a ocurrir en un día determinado, es saber de antemano cuándo va a ocurrir ese día. No te sorprende lo que conoces, te sorprende lo que no conoces. Los impíos no lo entenderán, se sorprenderán, los entendidos comprenderán. Por tanto, no se sorprenderán. Tanto el Mesías como Pablo simplemente están repitiendo Daniel 12. Los entendidos comprenderán. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Los impíos no lo entenderán. Lucas 12:56. Hipócritas. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? En resumen, cuando no se considera el contexto circundante, el tiempo verbal y la relación clara con Daniel 12, muchos pasan por alto el punto que el Mesías estaba planteando en Mateo 24:36 y versículos similares. Miremos nuevamente Apocalipsis 3:3 y prestemos mucha atención a lo que dice. Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta declaración del Mesías usa exactamente el mismo lenguaje que los versículos que muchos usan para afirmar que nunca podremos saber el día y la hora, y revela algo que es muy significativo y profundo. Si no nos despertamos y velamos, Él vendrá sobre nosotros como ladrón, y no sabremos a qué hora vendrá sobre nosotros. Si este versículo es cierto, entonces lo inverso también debe ser cierto. Si velamos,
no vendrá sobre nosotros como ladrón, y lo sabremos. ¿Por qué deberíamos velar? ¿Por qué estudiamos estas profecías para aumentar nuestro conocimiento? Velamos para poder comprender en el tiempo del fin. Al igual que Daniel menciona que los impíos no entenderían y los entendidos comprenderían, el Mesías dio a entender exactamente lo mismo. Sabremos el día, se supone que sabremos el día. Y será una cosa muy mala no saber el día cuando se supone que debemos saberlo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si bien hay aún más versículos que hablan de saber o no saber el día y la hora, todos tienen una cosa en común, que todos concuerdan con Daniel 12. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Ha aumentado el conocimiento profético al punto de que podamos saber el día? ¿Estamos lo suficientemente cerca del tiempo del fin como para que la línea de tiempo sea revelada? Puede que aún no lo sepamos con seguridad, pero quizás la línea de tiempo mesiánica más enfocada que podamos presentar se encuentre en la profecía de Lamec en Génesis 5. La profecía de Lamec. Cuando estudiamos la Biblia vemos que los nombres, en especial los nombres hebreos, a menudo tienen un significado relevante. Encontramos lo mismo en Génesis 5. Cuando examinamos ese capítulo en particular, encontramos esta lista de nombres en este orden: Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Cada nombre tiene un significado en hebreo. Adán significa un hombre. Set significa puesto. Enos significa mortal. Cainán significa pena. Maalaleel significa alabanza de Dios. Jared significa descenderá. Enoc significa enseñanza. Matusalén significa su muerte enviará. Lamec significa los desesperados. Noé significa descanso. Cuando lo ponemos todo junto, se lee proféticamente: un hombre ha puesto mortal pena. Alabado sea Dios. Él descenderá, enseñando que su muerte enviará a los desesperados descanso. Vemos que esta profecía mesiánica resulta en dos venidas del Mesías. En su primera venida, en el año bíblico 4000, el Mesías descendió, murió y luego resucitó. Asimismo, también resucitaremos en el tercer y séptimo día, que será cuando entremos en el reposo sabático profético y mesiánico que esperamos. Si bien todo esto es muy sorprendente, y es un testimonio adicional de la naturaleza divina de las Escrituras, continuemos un paso más. Vemos que Lamec engendró a Noé, cuyo nombre significa descanso. Lamec vivió hasta los 777 años y así el 777 está conectado al descanso al que entraremos a través del Mesías en el día del Señor. Así como Noé vino de Lamec, también el descanso vendrá del 777. Ahora solo necesitamos decodificar el 777. En primer lugar, cabe señalar que 3 7s ya se conectan claramente con el tercer y séptimo día como un 3 y un 7. Pero aún hay más. Cada vez que vemos al 7 como un mecanismo profético de la línea de tiempo mesiánica, lo vemos refiriéndose al séptimo milenio. Por lo tanto, ya sabemos que uno de los 7 representa el año, ya que ese ha sido el tema profético abrumadoramente consistente relacionado con el 7 y la línea de tiempo general del regreso del Mesías. Entonces, si un 7 parece representar el año, ¿qué deberíamos concluir lógicamente que representan los dos 7 restantes? Debería parecer obvio que si un 7 del 7 representa el año, entonces los otros dos 7 representan el mes y el día. Así como las manecillas de un reloj nos ayudan a determinar la hora exacta, los 3 7 hacen exactamente lo mismo. De este modo, el 7 representa proféticamente el día, mes y año en la línea de tiempo mesiánica. El año. Ya sabemos que el 7, como año, es el séptimo milenio. Es también el jubileo 120. El año del jubileo no solo representa proféticamente nuestra entrada a la tierra, el año del jubileo también es un reposo de la tierra. Esto será importante más adelante. El mes. La primera resurrección debe ocurrir en una fiesta mesiánica que incluya trompetas y gritos según la Torá, los escritos, los profetas, el Mesías y Pablo. Ya que las profecías y los patrones utilizados declaran repetidamente que la venida del Mesías está precedida por gritos y una trompeta. Solo uno de los Moadim califica tanto numérica como metafóricamente.
Ese es el día de las trompetas. Levítico 23, 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Es también la próxima fiesta que aguarda cumplimiento. El día de las trompetas, el día de la expiación y tabernáculos, que son 3 en total, también ocurren en el séptimo mes. Lo que de nuevo es una señal de tiempo que conecta directamente al tercer y séptimo día. Yom Teruah significa literalmente el día del alarido o día de tocar trompetas. Es el único día en la Biblia relacionado directamente con gritos y trompetas. El día de las trompetas, o Yom Teruah, también es un día de reposo. Esto será importante más adelante. Por tanto, el día de las trompetas cumple el requisito profético de caer en el séptimo mes del calendario bíblico. El reposo sabático es el séptimo día de la semana. Según la profecía de Lamec, el regreso del Mesías, que inicia nuestros 1000 años de reposo como cumplimiento profético del sábado, no solo debe suceder en el séptimo milenio, como el año indicado, y en el día de las trompetas en el séptimo mes, como el mes indicado, sino también en el séptimo día, sábado, como el día indicado. El primer año del séptimo milenio, representado por el primer 7, es un reposo y el año del jubileo 120. El día de las trompetas, que representa el séptimo mes, es un reposo. Por último, el día sábado, que representa el día 7, es un reposo. Estos son 3 reposos para todos estos 7, una vez más conectando con el tercer y séptimo día, lo cual por supuesto, es el cumplimiento profético del reposo al que se nos ha prometido entrar. No hace falta mencionar que el séptimo milenio, el séptimo mes y el séptimo día solo pueden ocurrir una vez. Es un momento singular en el tiempo, nunca volverá a ocurrir. Pero primero debemos descubrir si ocurre en realidad. Y si ocurre, ¿cuándo ocurre? Si la interpretación de las docenas de patrones y profecías que apuntan al año 2030 para el regreso del Mesías se están interpretando correctamente, entonces el día de las trompetas en el año 2030 debe ser un séptimo día sábado. El 7 como el día, mes y año, lo cual puede ocurrir solo una vez en la historia, y que estuvo sellado por miles de años. Tal vez pueda ser revelado ahora. Con base en todo lo que hemos cubierto hasta ahora en las presentaciones del Mesías 2030, sabemos que el año 2030 es el año bíblico 6000, el jubileo 120 y el comienzo del séptimo milenio. Verificado. El día de las trompetas siempre cae en el séptimo mes bíblico, así que, verificado. En nuestra última prueba, finalmente debemos verificar si el día de las trompetas en el año 2030 cae en el séptimo día sábado. Si no, entonces el año 2030 posiblemente no sea el año del regreso del Mesías. ¿Qué encontramos? Ya no debería sorprendernos que el día de las trompetas en el año 2030 inicie de hecho en el séptimo día sábado, cumpliendo así la profecía de Lamec como el momento en el que entramos al cumplimiento profético de nuestro reposo en el séptimo día sábado. Yom Teruah del año 2030 es el único 7 como señal del tiempo profético mesiánico que existe y existirá, y llegará pronto. Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hay una conexión oculta más con el 7 que también se relaciona con Lamec y se encuentra en Génesis 4. Génesis 4, 23 al 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Solo unos versículos antes encontramos que a Caín se le dice que, si alguien venga la muerte de Abel, entonces la venganza será 7 veces mayor. Génesis 4:15. Y le respondió Yahweh, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Yahweh puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Mientras que Caín sería vengado 7 veces, Lamec lo sería 70 veces 7. Génesis 4:24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. La conexión temática y la lección que se nos brinda es que aquellos que fueron asesinados aún no serían vengados. ¿Por qué?
porque la venganza pertenece a Dios. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es nuestro vengador. Primera Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. En el quinto sello del Apocalipsis encontramos que aquellos que han sido asesinados están metafóricamente esperando ser vengados. Ellos preguntan ¿hasta cuándo, Señor? Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Por lo tanto, la respuesta a cuánto tiempo pasará hasta que Dios ejerza venganza mediante su ira es 7. Génesis 4:24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. En el séptimo día, del séptimo mes, del séptimo año comenzará la ira de Dios al regreso del Mesías, luego de la gran tribulación, respondiendo así hasta cuando, Señor, santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Si bien es posible que estas profecías revelen el día del regreso del Mesías, el estudiante cuidadoso de la palabra también notará que todavía no sabemos el día y la hora. Lo que es consistente con las palabras del Mesías. Sin embargo, así como Daniel 12 señala que los entendidos comprenderán la línea de tiempo en el tiempo del fin, el Mesías también tiene cuidado de señalar que en algún momento también sabremos la hora. Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En contexto, la iglesia de Sardes tenía la reputación de caminar en la palabra de Dios, pero en realidad no lo hacía, de ahí la instrucción de guardarla y arrepentirse. Al guardar la palabra y arrepentirnos se nos dice que no solo es posible saber la hora real del regreso del Mesías, sino que se espera que la sepamos de antemano. Que esa sea una lección para todos nosotros. La falta de arrepentimiento y el no guardar la palabra resultará en no saber el día y la hora en que el Mesías venga por ti como ladrón. Primera Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. La única manera de no sorprendernos el día en que algo ocurre, es saber de antemano el día en que va a ocurrir, y se nos dice que no nos sorprenderemos. Pero ¿qué pasa si se nos dice que sabremos la hora? La realidad es que es posible que no sepamos la hora hasta el último momento previo a ese día. Marcos 13:34-37. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Al ir acercándonos cada vez más a aquel día, el Mesías estará buscando a aquellos que se arrepientan y se conformen a su imagen, creyendo y practicando la palabra, como él creyó y practicó la palabra. Mateo 24:45-46. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Esto concluye la presentación de docenas de profecías y patrones, demostrando cómo el Mesías vendría, y vino, para cumplir la profecía mesiánica en el año bíblico 4000 o 30 S, y como las mismas profecías y patrones sugieren un regreso del Mesías en el año bíblico 6000 o 2030 S. Si bien no podemos saber estas cosas con certeza, siempre debemos estar vigilantes y listos para que sepamos el día y la hora, y Él no venga a buscarnos como ladrón. Dios tiene un historial de decirle a su pueblo lo que debe hacer y cuándo, antes de que Él haga algo importante, por lo tanto, también debemos estar constantemente orando y escuchando.
El propósito bíblico del final de los tiempos es un llamado al arrepentimiento, y puede que no quede mucho tiempo. Si conscientemente no estás caminando correctamente con Dios, entonces este es el momento para aprender a caminar en toda la palabra de Dios, como caminó nuestro Mesías y hacerlo. Todos hemos pecado al quebrantar la ley de Dios, 1 Juan 3, 4, y por eso merecemos la muerte eterna según los estándares perfectos de Dios. Si aún no has aceptado la vida eterna de Dios a través de su gracia, entonces te animamos a comenzar a conocer al Mesías Yeshua y a aprender cómo y por qué murió por ti, y qué significa su resurrección para nosotros en la fe. Si crees que debes compartir este video con urgencia con todos los que están en la fe, te alentamos a hacerlo sin demora, ya que el tiempo puede ser corto y tal vez hayas notado que los acontecimientos se están acelerando. Para unirte a la discusión de la comunidad sobre el Mesías 2030, visita el foro de nuestro sitio web en Messiah2030.com. La compra de este video apoya nuestros esfuerzos para compartir continuamente este contenido, para que todos puedan tener la oportunidad de considerarlo. Si deseas apoyar la difusión de este video a más personas, visita nuestro sitio web para obtener más información o contáctanos en contact@messiah2030.com. Un día para velar será Yom Teruah del año 2030. Daniel 12, 9 al 10. Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán.